¿Te enamorarías de una voz que solo conoces entre las páginas de un libro y los mensajes de medianoche? Imagina que alguien empieza a responder a tus reseñas con cartas que parecen escritas para ti, que te regalan primeras ediciones sin firmar y que dejan un marcapáginas rojo con una frase: encuéntrame entre las palabras. Esa promesa, la de ser vista, entendida y amada por alguien que no pide nada a cambio, es lo que convirtió a Sofía en la booktoker más seguida del país. Lo que estaba en riesgo no era solo su corazón, era su identidad pública, su carrera y la delgada línea entre lo verdadero y lo teatral. Te prometo que esta historia te va a obligar a preguntarte qué harías tú si el amor tocara a tu puerta envuelto en tinta y misterio. Sofía vivía en un apartamento que olía siempre a café y papel nuevo. Su habitación era un escenario, pilas de libros por los pies de la cama, luces cálidas detrás de estanterías, un micrófono que había grabado confesiones íntimas de miles de seguidores. En cámara, su voz era segura. Fuera de cámara, las noches la encontraban mirando el techo con el mismo libro abierto en el pecho como si buscara un mapa. Su deseo más grande era sencillo y peligroso a la vez. Quería ser auténtica sin perder lo que había conquistado. La primera caja llegó una tarde de lluvia, una edición antigua de un autor que ella había elogiado en un video, envuelta en papel marrón, sin remitente. Dentro, el marcapáginas rojo con esa frase que ya no era solo papel, era una promesa. Todos hemos estado ahí, leyendo una línea que parece escrita para nosotros y sintiendo que alguien en algún lugar entiende cada pequeño defecto nuestro. Al principio fue un juego íntimo. Comentarios en la madrugada, correos con fragmentos de poemas, paquetes con flores secas y copias anotadas al margen. Sus seguidores lo celebraban como la historia de amor literaria definitiva. Las marcas lo capitalizaban, los algoritmos lo impulsaban. Pero la voz detrás de así se firmaba el autor, nunca quiso salir al encuadre. Y eso alimentó el mito. Ella empezó a leer esos mensajes en cámara, como quien comparte un secreto con una multitud cómplice. ¿Nunca has sentido esa mezcla de vértigo y seguridad cuando alguien te devuelve exactamente lo que no sabías que necesitabas? Sus palabras eran precisas, como si alguien le devolviera su reflejo escrito. Pero entonces, algo cambió todo. Envió un manuscrito. No un adelanto, sino un manuscrito entero que la tenía como protagonista, pequeñas escenas robadas de conversaciones reales, recuerdos que solo ella le había contado a su diario. ¿Cómo lo consiguió? Lo que pasó después te va a sorprender. El texto no solo narraba su pasado, la llevaba hacia un futuro posible, hacia decisiones que ella no se atrevía a tomar. La novela hablaba de una mujer que renunciaba a la seguridad por amor, pero también de una mujer que usaba esa historia para reconquistar su verdad. Era halagadora y peligrosa. Alguien empezó a decir que era obra de marketing. Otro que un autor había robado su vida. Las teorías en los comentarios se multiplicaron. Cuanto más profundo el vínculo digital, más visibles eran las grietas. Un periodista insinuó que la relación era un montaje para aumentar views. Una editorial se ofreció a publicar la historia real con fotos, confesiones y fechas. La presión creció como una sombra. ¿Revelar la identidad de significaría protegerlo o destruirlo? Mantener el secreto era sinceridad o cobardía. En privado, Sofía temblaba. Su manager la empujaba hacia un titular que prometía millones. Su madre le pedía prudencia. Ella tenía que decidir si iba a dejar que el mundo escribiera su final, o si tomaría la pluma. ¿Qué harías tú? ¿Protegerías a quien amas aunque eso significara vivir en una mentira pública? Y por un segundo, todo se detuvo. En un café con olor a canela, una mujer le dejó sobre la mesa un sobre con una nota. Si quieres conocer la verdad, ven a la lectura el sábado. Lleva el marcapáginas. Sofía fue. El lugar estaba lleno, el aire denso de expectación. Las luces bajaron. Una figura en el escenario, la voz ronca que ella había escuchado en poemas y mensajes, comenzó a leer. Pero no era un hombre como imaginaba. Era una mujer. Su nombre real no era sino Alba. Y vivía en la misma ciudad desde hacía años. La revelación reescribió todo lo que Sofía había imaginado sobre el amor que leía en pantalla. Tenía razón al elegir el amor. Podrías sacrificarlo todo por alguien cuya identidad te altera las certezas. Lo que pasó después te va a sorprender. Alba explicó que había escrito esas cartas porque veía en Sofía una certeza que ella misma había perdido. Alba había sido una autora pequeña, olvidada por el mercado, que hablaba mejor desde el anonimato.
Su obra anterior había sido enterrada por prejuicios. Era una mujer que contaba romances femeninos en una industria que los marginalizaba. El manuscrito era un puente, un intento desesperado por existir sin exponerse a la violencia del mundo. Pero cuando Sofía subió al escenario y tomó la mano de Alba al final de la lectura, el público gritó. Las cámaras giraron. Los ojos que antes la seguían por sus recomendaciones, ahora querían una confesión completa. Ella sintió que todo el valor se alojaba en ese instante. La conexión era real, pero también frágil. En la madrugada que siguió, su teléfono explotó con mensajes seguidores que ofrecían apoyo, haters que exigían respuestas, periodistas que llamaban. Sofía pensó en el marcapáginas rojo. Lo había llevado siempre. Ahora en la palma de su mano, parecía demasiado íntimo para ser cosmético y demasiado poderoso para ser privado. Había otra verdad. Si exponía a Alba, la protegería de la especulación financiera de una editorial, pero la haría vulnerable a una industria que la había ignorado. Si guardaba silencio, su propia autenticidad quedaría marcada por la omisión. ¿Qué pesa más, la seguridad de la persona que amas o la transparencia hacia quienes te han seguido ciegamente? Dime en los comentarios si crees que ella hizo bien en no publicar la identidad de Alba de inmediato. Tu opinión importa porque aquí no hay manual de instrucciones, solo decisiones humanas. Todos hemos estado ahí, frente a una opción que nos obliga a elegir entre dos lealtades. La noche antes del anuncio oficial, Sofía escribió un video que no transmitió, habló sin guión, sin poses, habló de miedo y de deseo, de cómo la voz de Alba le mostró que el amor podía ser acto de resistencia. Habló del marcapáginas, que ya no era solo un objeto, sino el símbolo de una elección, conservarlo íntimo o convertirlo en espectáculo. Y entonces, silencio. A la mañana siguiente, Sofía compartió un mensaje simple. Agradeció, pidió respeto y anunció que la relación con Alba sería contada por ellas, cuando ellas lo decidieran. No era una evasiva, era una defensa, porque el verdadero acto de coraje no fue subirse al escenario, sino reclamar el derecho a narrar su historia con sus propias palabras. La editorial respondió con calma. Algunos seguidores se marcharon, otros se quedaron más leales que antes. Alba reapareció en cámara semanas después, con la misma voz que la había conquistado pero con menos miedo. Juntas publicaron un pequeño texto, íntimo y verdadero, que no buscaba escandalizar sino explicar cómo dos personas se encontraron en las sombras de una industria que rara vez deja existir a quienes no encajan en su molde. El marcapáginas rojo terminó en la portada de la edición limitada que ellas mismas imprimieron. Ahora llevaba junto a la frase original una segunda línea escrita a mano por Alba, para los que eligen quedarse. Ese símbolo había cambiado de promesa secreta, se convirtió en emblema de valentía compartida. ¿Podrías sacrificarlo todo por alguien cuya existencia desafía tus certezas? La respuesta que dio Sofía fue que el amor no exige sacrificios que te anulen. Exige que elijas quién eres aun cuando el mundo te empuja a otra cosa. Esta es una historia sobre la diferencia entre lo performativo y lo real, sobre cómo las voces detrás de la pantalla pueden ser tan auténticas como las que vemos en cámara. Es sobre el coraje de decir, mi historia será contada por mí, y el poder de un objeto pequeño, un marcapáginas rojo, para recordarnos que la intimidad puede ser un acto revolucionario. Si te movilizó, si te hizo pensar en tus propias decisiones, suscríbete para la próxima historia. Te contaré qué pasó cuando la primera edición salió a la venta y una crítica intentó reescribir su verdad. ¿Quieres que cuente ese capítulo? Dime en los comentarios si crees que las historias de amor deben pertenecer primero a quienes las viven o a quienes las consumen. Gracias por quedarte hasta aquí. En las palabras y en los silencios, a veces se ama mejor.